Entonces vamos a iniciar con el siguiente tema, que es el visor de acciones. Bien, nosotros tenemos dos elementos en nuestro CRM que es, o más bien que nosotros le llamamos centros de poder. Uno es la agenda, porque desde ahí se puede llevar todo el proceso de la venta. Y otro es el visor de acciones, que también desde ahí podemos hacer pues casi todo lo que se puede hacer en el sistema. En la agenda, ahorita que veamos las oportunidades, vamos a ver un ejemplo de lo que les comento, o sea, cómo podemos llevar a cabo este proceso de la venta, todo desde la agenda. Bien, el visor de acciones, pues ya más o menos vimos en dónde lo vamos o en dónde está ubicado más bien. Vamos a abrir el CRM, vamos a ir aquí a seleccionar a un cliente. Bueno, primero que nada, como ya lo tengo seleccionado, pues ya me brinqué ese paso, ¿ah? Seleccionamos el cliente y hacemos clic en el cuarto botón, dijimos, es el visor de acciones. Bien, este es nuestro visor de acciones. Aquí nos van a aparecer todas las acciones que se han realizado con un cliente en particular. Por ejemplo, ahorita Deportes Gutiérrez. Sí, si yo quiero ver qué hice, por ejemplo, con Abarrotes Quintero, pues nada más cambio el cliente desde aquí, sin tener que salirme. A lo mejor es más rápido saliéndome, no sé. Pero sin salirme de aquí, yo puedo posicionarme en el campo del cliente, presiono F4 y busco el cliente del cual quiero ver sus acciones. Ya nada más lo selecciono y aquí se actualizan los datos. Sí, con este cliente hemos realizado dos acciones. Sí, una pues parece ser que se le envió una cotización por correo electrónico y otra es una reunión que ya se realizó. Sí, entonces, este es nuestro visor de acciones. Vamos a empezar por dar un pequeño recorrido al visor de acciones. En la parte superior pues ya vimos que tenemos al cliente. En la parte derecha tenemos unos cuantos filtros que nos van a permitir tener pues una vista ya sea de todas las acciones o de algunas que cumplan con ciertos criterios. Por ejemplo, tenemos el filtro de si quiero ver las acciones de ayer, si quiero verlas de cierta cantidad de días, ¿sí? O si quiero ver todas. Aquí en el caso de las acciones, los días obviamente son de hoy hacia atrás. ¿Y por qué? Porque las acciones, obviamente, si son acciones, no pueden ser futuras. Dijimos que el futuro es actividad. Si las acciones son lo que hemos hecho, entonces, por eso es que nada más encontramos aquí en el filtro de por tantos días, pues nada más es uno. O sea, de hoy hacia atrás, de cuántos días quiero que me aparezcan estas acciones. También tenemos el filtro para todas, o sea, son tres opciones, este, que podemos seleccionar una a la vez, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, selecciono todas normalmente. Tenemos otros filtros que es ver solo mis acciones y el otro que es ver la nota completa. Este no es un filtro, este más bien es para agregar la nota. Si se fijan, aquí hago clic y ya me muestra la nota de la acción. Sin tener que ingresar a la acción, ya veo de qué se trató, o más o menos. Si alcanza el área aquí de la pantalla para ver lo que se hizo en esa acción. Bien, si no se actualizan los datos, pues podemos nosotros usar el botón consultar para estar seguros. A lo mejor mientras yo estoy aquí en el visor de acciones, alguien mete una acción más, una acción nueva, o dos o tres usuarios ya metieron acciones nuevas con este cliente, entonces no se actualiza automáticamente. Entonces, para cerciorarme, hago clic en el botón consultar y ya se actualizan los datos. Bien, tenemos dos fichas, que es la ficha general, en donde aparecen todas las acciones, como les decía, dependiendo de los filtros que tenga ahí arriba. Y tenemos la ficha de proyectos, ¿sí?
proyectos o expedientes, como le quieran llamar. Aquí en esta ficha me van a aparecer todas las oportunidades que estén pendientes con este cliente. ¿Sí? No nada más las oportunidades, todos los tipos de proyectos que estemos manejando en nuestro CRM. De manera predeterminada, pues tenemos fidelización, implementación, pólizas y ticket, además de la oportunidad. ¿Sí? Entonces, pues por lo menos en este nivel vamos a ver nada más lo que es la oportunidad. Prácticamente es lo mismo, sencillamente es cuestión de configuración y cómo usar cada proyecto, pero la presentación y todo es exactamente lo mismo. Bien, en esa parte les decías, aparecen los proyectos. Aquí yo voy a seleccionar esas oportunidades y dependiendo de la que yo seleccione o active, es las acciones que se van a mostrar aquí en la siguiente recuadro. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a ver las acciones por proyecto, por oportunidad, por ticket, por implementación, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces aquí las voy a ver por proyecto o expediente. Y en la parte inferior, pues es ya la zona en donde vamos a ingresar los datos para las acciones nuevas. Esta ventana que está en la parte inferior es lo mismo que sale cuando completamos una actividad, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, les había comentado que hay acciones que completan una actividad y hay acciones directas. Esas acciones directas las vamos a meter desde aquí, ¿sí? Esta es una de las partes de donde podemos hacerlos. Por ejemplo, habla el cliente, ¿sí? Vamos a suponer, habla el cliente, entonces yo estoy trabajando en mi visor de acciones, estoy viendo las acciones de otro cliente y me habla, por ejemplo, ya tenemos a Barrotes Quintero, me habla de Deportes Gutiérrez, entonces hago lo que acabo de hacer ahorita. Presiono F4, busco a Deportes, no, perdón, a Barrotes. Ya tengo Barrotes Quintero, me busco a Deportes, lo selecciono y se cargan los datos. ¿Sí? Eso es en cuanto recibo yo la llamada y le pregunto al cliente. Igual, por ejemplo, puedo estar trabajando en el visor, entra la llamada y antes, si no estoy haciendo una acción en ese momento, simplemente estoy revisando los datos del otro cliente. En el momento en que entra la llamada, yo hago clic en el botón iniciar. ¿Sí? La diferencia entre esta ventana para llenar una acción y las acciones que completan es este cronómetro. ¿Sí? Hago clic en iniciar, pregunto quién es el cliente, lo cambio aquí arriba como lo hice en este momento. ¿Sí? Y empiezo pues ya a hablar con el cliente, de qué se trata, por qué me habló, etcétera. Termino ya la llamada, cuelgo con el cliente y hago clic en finalizar y ya quedan grabados los datos de inicio y de fin de la llamada. Si ya nada más selecciono el tipo de acción y por ejemplo me llamo Gerardo Gutiérrez y en calificación voy a poner eh, pues más o menos, ¿cómo se podría decir aquí? Digo, para no llamarlo calificación, pues es la calificación de la acción, pero por ejemplo aquí se podría poner de una manera general de qué se trató la llamada. Y, por ejemplo, me llamó y me pidió soporte, entonces a lo mejor yo puedo poner aquí una calificación que se llame soporte. Ya pongo la calificación. Y en la nota pues ya especifico. Me llamó porque no podía entrar a Zeus. Revisé y el problema era que no estaba eh, ejecutándose el servicio Zeus ML Monitor. Ya lo iniciamos. Y probamos. Todo quedó
funcionando bien. Y ahí está la acción. En ese rato él me habló, yo me conecté con él, hicimos soporte, ¿sí? Y guardo mi acción. Voy a aceptar. Ok, aquí está un error clásico. Estoy en la ficha de proyectos, entonces debo de tener seleccionado un proyecto. Si quiero guardar la acción sin ligarla a un proyecto, entonces voy a ficha de general y ahora sí hago clic en aceptar y ya se guarda mi acción. Entonces, si estoy en la ficha de proyectos, debo de tener seleccionado uno de los proyectos para que se guarde y quede ligada esta acción a ese proyecto. En este caso, como les decía, estamos hablando de las oportunidades. Bien, entonces, esta es la forma de dar de alta una acción directa. No tuvo que ver con ninguna actividad previa, yo no agendé la llamada ni nada, entonces esta es una acción directa. Bien, también tenemos aquí en nuestro visor de acciones un botón, ¿sí? El botón doble, el doble botón o el botón múltiple, no sé cómo le quieran llamar, que es este de las actividades. Si yo hago clic en el texto donde dice actividades, ¿sí? O fuera, o simplemente hago clic fuera de la hojita, ¿sí? Me muestra las actividades que tengo pendientes con ese cliente. Entonces voy a hacer clic, ¿sí? Y aquí me muestra las actividades que hay pendientes con el cliente. En este caso, el contacto es Gerardo Gutiérrez, ¿sí? Y la empresa es Deportes Gutiérrez. Aquí están las actividades que tenemos pendientes con ese cliente. Sí, posteriormente, si yo quiero agendar una nueva, pues lo hago de aquí desde el botón nuevo. O, o bien, si no quiero, si no necesito consultar las actividades que tengo, pues voy directamente a la hojita que tiene aquí el botón y le doy clic y me abre una ventana para agregar la actividad. ¿Sí? No necesariamente tengo que estar en la agenda para crear actividades. ¿Sí? Lo puedo hacer desde aquí, desde el visor de acciones, o lo puedo hacer desde otras áreas del sistema, que vamos a ver pues ya cuando veamos la oportunidad. Bien, entonces de esta manera es como vamos a trabajar. Aquí nosotros nomás agregamos la nueva actividad. Vamos a poner administrativo en este caso, para recordarle que no hemos recibido su comprobante de pago. Entonces lo voy a hablar, le voy a hablar para preguntarle, pues, sí, para recordarle que nos haga favor de enviarnos el comprobante. Pongo las horas y hago clic en guardar. Y ya queda una actividad agendada. ¿Sí? Bien, ahora, esa actividad yo ya la puedo consultar en la agenda. ¿Sí? Aquí está la actividad administrativo. ¿Sí? Y aquí está la nota de la actividad. Aquí en el tooltip del puntero del mouse, ¿sí? Me aparece la nota. Igual si quiero ver las notas de cada una de las actividades, hago clic en esta opción de mostrar nota completa, como ya lo habíamos visto. Y ahí voy a estar viendo ya las notas. Bien, regresamos al visor de acciones entonces. Entonces desde aquí yo puedo hacer la actividad. Puedo generar una acción, puedo crear un nuevo cliente, si le doy nuevo, ya sea cliente o prospecto, si lo creo en la parte de abajo. En contacto, yo puedo agregar un nuevo contacto, ¿sí? Puedo cambiar los tipos de acción, las calificaciones, ¿sí? Y pues prácticamente todo, les decía, si yo abro el cliente desde aquí, puedo agregar un vendedor, etcétera. Entonces, sin salirme del visor de acciones, yo puedo hacer prácticamente todo. Sí, obviamente lo único que no puedo hacer aquí, por ejemplo, es los usuarios, no los puedo configurar, eso sí tendría que ser desde la pantalla principal. Sí, pero desde aquí yo puedo abrir los documentos, obviamente, o no obviamente, pero más bien los que tengan un proyecto ligado. ¿Sí? Los documentos, por ejemplo, los que he hecho hasta el momento,
no lo puedo hacer directamente desde aquí. Sí, para eso sí tendría que revisarlos desde el historial del cliente o desde la pantalla principal. Pero normalmente vamos a crear cotizaciones siempre ligadas a un proyecto y normalmente va a ser el proyecto de tipo oportunidad, que es el que vamos a ver ahorita más adelante, les decía. Bien, entonces, este es nuestro visor de acciones. Ahorita en el siguiente tema ya lo vamos a ver más a fondo. Aquí nada más quería darles una pequeña introducción para que vieran pues qué es lo que tenemos aquí en el visor, qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Y pues que veamos cómo se da de alta una acción directa. Bien, hasta aquí vamos a dejar ahorita el tema del visor de acciones y les voy a pedir por favor que me hagan el ejercicio número 7, ¿sí? Que simple y sencillamente es anclar un cliente, abrir el visor de acciones, consultar las actividades del botón múltiple, crear una actividad y en este caso me faltó agregar crear una acción directa. Sí, entonces les voy a pedir por favor que me hagan ese ejercicio y en cuanto termine, pues de favor me comenten ahí por el chat para continuar con el siguiente tema, que ya es el último, como les decía, de esta parte del CRM ya en el proceso de la venta. Bien, voy a poner aquí mi cronómetro, 5 minutos, y cualquier cosa estoy aquí al pendiente en el chat.